En este séptimo video se va a estudiar la caída libre y el movimiento parabólico. El objetivo de este video va a ser poder analizar la caída libre por medio de las ecuaciones de la cinemática, así como poder analizar el movimiento de proyectiles para poder determinar posición, tiempo de vuelo y alcance. Un caso común de aceleración constante es la aceleración debido a la gravedad cerca de la superficie terrestre. Cuando un objeto se deja caer, su velocidad inicial en el momento que se suelta es cero. Posteriormente, mientras va cayendo, tiene una velocidad distinta de cero. Por lo tanto, como un cambio en la velocidad, hubo entonces una aceleración. Esta aceleración debido a la gravedad, que se denota con la letra G minúscula, cerca de la superficie terrestre, tiene una magnitud de aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado y está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Se dice que es aproximadamente 9.80 metros por segundo al cuadrado porque la aceleración debido a la gravedad varía un poco en los diferentes lugares de la Tierra, ya sea por las diferencias en la altura sobre el nivel del mar, la densidad media regional de la masa de la Tierra o la resistencia del aire. Los objetos que se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad están en caída libre. La palabra caída libre nos hace imaginar objetos que se dejan caer. Este término se puede aplicar a cualquier movimiento vertical bajo la influencia exclusiva de la gravedad. Los objetos que se sueltan desde el reposo o que se lanzan hacia arriba o hacia abajo están en caída libre una vez que se sueltan, es decir, después del tiempo cero, que es el momento de lanzamiento. Solo la gravedad influye en el movimiento. Por lo tanto, se pueden utilizar el conjunto de ecuaciones para movimiento en una dimensión con aceleración constante para poder describir la caída libre. La aceleración debido a la gravedad tiene el mismo valor de todos los objetos en caída libre sin importar su masa ni peso. Antes se pensaba que los cuerpos más pesados caían más rápido que los más ligeros. Este concepto formó parte de la teoría del movimiento de Aristóteles. Es fácil observar que una moneda va a caer mucho más rápido que una hoja de papel cuando se dejan caer simultáneamente desde la misma altura. De la misma manera que una pluma va a flotar hacia abajo más lento que una moneda que se deja caer. No obstante, en un vacío aproximado, donde la resistencia del aire es insignificante, la pluma y la moneda van a caer con la misma aceleración, y esa aceleración es la aceleración debido a la gravedad. Las ideas de aceptación en cuanto al movimiento de cuerpos que caen se debe a Galileo, quien investigó experimentalmente el movimiento de tales objetos. Se cree que para la experimentación de Galileo, él dejó caer objetos de diferentes pesos desde lo alto de la torre inclinada de Pisa. Se representa en la dirección vertical, es decir, se utiliza el eje Y, en donde se considera positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Como la aceleración debido a la gravedad siempre es hacia abajo, está en la dirección Y negativa. Esta aceleración negativa, A igual a menos G igual a menos 9.80 metros por segundo al cuadrado, se sustituye en las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, la relación de A sub Y igual a menos G se puede expresar explícitamente en las ecuaciones de movimiento rectilíneo por conveniencia. Por lo regular, se toma el origen, es decir, Y igual 0, del marco de referencia como la posición inicial del objeto. El hecho de escribir explícitamente menos G en las ecuaciones nos recuerda su dirección. Las ecuaciones se pueden escribir con A igual a G, pero siempre se va a sustituir por el valor de menos 9.80 metros por segundo al cuadrado. Es importante recordar que siempre se deben indicar explícitamente las direcciones de las cantidades vectoriales. La posición Y y las velocidades V y V sub 0 podrían ser positivas si van hacia arriba o negativas si van hacia abajo, pero la aceleración debido a la gravedad siempre es hacia abajo.
El empleo de esas ecuaciones y la convención de signos de menos g se utiliza siempre, a menos de que se indique lo contrario. Algunos hechos interesantes relacionados a caída libre de un objeto lanzado hacia arriba en ausencia de resistencia del aire. Primero, una definición importante a mencionar es el tiempo de reacción. Este se define como el tiempo en que un individuo necesita para notar, pensar y actuar en respuesta a una situación. Ahora sí, 3 hechos relacionados al lanzamiento de un objeto hacia arriba en ausencia de resistencia al aire. El primero es que si un objeto regresa a su elevación de lanzamiento, entonces los tiempos de ascenso y descenso son iguales. En el punto más alto de la trayectoria, la velocidad del objeto es cero durante un instante, pero la aceleración se mantiene. Incluso ahí el valor constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado, hacia abajo. El objeto regresa a su punto de origen con la misma rapidez con la que fue lanzado. Las velocidades tienen la misma magnitud, pero tienen diferente dirección. Algunas sugerencias para resolver problemas. Al resolver problemas de proyección vertical en donde hay movimientos ascendentes y descendentes, se recomienda dividir el problema en dos partes y considerarlas por separado. En la parte ascendente, en el punto máximo, la velocidad es cero y por lo general una cantidad de cero simplifica los cálculos. En esa segunda parte se va a mencionar un poco sobre el movimiento parabólico. Durante el movimiento de un proyectil hay un viaje hacia arriba y hacia abajo, mientras también viaja horizontalmente con velocidad constante. Si nos preguntamos, ¿la pelota tiene aceleración? La respuesta es sí, debido a que en todos los puntos del movimiento la gravedad está actuando. La curva que se produce, es decir, la trayectoria de este movimiento del proyectil, se denomina parábola. Se suele llamar también arco parabólico a la trayectoria de un proyectil. Entre los aspectos del movimiento de proyectiles que podrían interesarnos en diversas situaciones se encuentra el tiempo de vuelo, la altura máxima alcanzada y el alcance, denotado como R, que es la distancia horizontal máxima recorrida. Este movimiento también se analiza utilizando componentes, por lo que se toma arriba como positivo y abajo como negativo. Primero se va a analizar los componentes de la velocidad inicial, por lo que es importante calcular o tomar en cuenta la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje X. Debido a que no hay aceleración horizontal y la gravedad actúa en sentido y negativo, el componente X de la velocidad es constante, mientras que el componente Y varía con el tiempo. El desplazamiento se analiza haciendo uso de X y Y, en donde, como se observan en las ecuaciones, en el eje X no se debe tomar en cuenta la gravedad, mientras que en el eje Y sí se hace. Vamos a resolver el siguiente ejemplo sobre caída libre, el cual nos dice: usted se encuentra en un edificio de 80 metros de altura y lanza hacia arriba una pelota con una velocidad inicial que vamos a llamar V0 de 8 metros sobre segundo. Encuentre la altura máxima a la que llega la pelota y la altura en la que se va a encontrar cuando tenga una velocidad de 11 metros sobre segundos en dirección hacia la superficie, es decir, en dirección hacia abajo. Primero, para encontrar la altura máxima, lo que haremos será definir nuestro origen de las coordenadas. En este caso solo tenemos la coordenada y. Vamos a decir que y0 va a estar ubicado
en la parte de abajo del edificio y el lugar desde el que lanzamos la pelota va a ser la parte más alta del edificio y esta va a ser igual a 80 metros. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta y que es muy clave en este tipo de problemas es que los objetos que están bajo la acción de la gravedad, cuando suben, van a llegar a la altura máxima con una velocidad final igual a cero, porque la gravedad hace que la velocidad disminuya por cada segundo que pasa. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que podemos ver es que necesitamos una ecuación que dependa solo de las velocidades y de las posiciones que ya hemos definido. En este caso, la ecuación que nos va a servir es la que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g multiplicado por la altura máxima, que es la que ocupamos encontrar, menos la altura inicial, que es la altura desde la que vamos a lanzar la pelota. Ahora, sabemos que la v final, la velocidad final es 0. Entonces podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma. 0 es igual a v0 al cuadrado menos 2 veces g por la altura máxima menos la altura inicial. Ahora lo que vamos a hacer acá es despejar esta altura máxima. Primero vamos a pasar esta velocidad inicial al cuadrado a restar. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Menos v sub 0 es igual a menos 2g. Y de nuevo tenemos la resta de las alturas. Ahora, aquí podemos notar que tenemos un menos y aquí otro menos. Entonces estos menos se van a cancelar. Ahora lo que haremos es pasar a dividir este 2g. Y la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. La velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2g es igual a la altura máxima menos la altura inicial. Ahora simplemente vamos a pasar a sumar esa altura inicial. Entonces vamos a tener que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por g más la altura inicial desde la que lanzamos la pelota. Ahora sustituimos los valores que nos dieron en el enunciado y esto nos va a quedar de la siguiente manera. 8 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, menos 2 veces g, que recordemos que g, que es la aceleración de la gravedad, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, más la altura inicial. La altura inicial que es igual a 80 metros. Y eso nos va a dar, esta parte nos va a dar 3.25 metros más 80 metros. Y eso nos da igual a 83.25 metros. Entonces, la altura máxima que alcanza la pelota va a ser igual a 83.25 metros. Ahora, lo que nos piden es la altura en la que va a estar la pelota cuando tenga una velocidad igual a menos 11 metros sobre segundos. Aquí es muy importante poner esta velocidad negativa, porque recordemos que nosotros definimos el eje Y positivo en la dirección hacia arriba y por lo tanto el negativo va a estar en la dirección hacia abajo. Y esta velocidad es cuando la pelota va en dirección hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que averiguar esta Y final desconocida. Ahora, para resolver esto,
vamos a utilizar de nuevo la misma ecuación que utilizamos para resolver la primera parte de este problema. Es decir, que la velocidad prima, que va a ser nuestra velocidad final en este caso, esto al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial a la que lanzamos la pelota, al cuadrado menos 2 veces g multiplicado por la y final, que es lo que ocupamos encontrar, menos la altura inicial. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, es decir, despejar esta y sub f, que es la altura final. Entonces, de nuevo, vamos a pasar a restar esta velocidad inicial al cuadrado y vamos a tener v', que v' es la velocidad, la llamo así para evitar confusiones, menos v0 al cuadrado es igual a menos 2g por la altura final menos la altura inicial. Ahora pasamos a dividir este 2g y vamos a tener lo siguiente: menos v' al cuadrado v' al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado dividido entre 2g igual a y final menos y inicial. Ahora este signo lo podemos distribuir acá y eso nos cambiará los signos de las velocidades que tenemos aquí adentro. Es decir, multiplicamos menos por el v' al cuadrado y multiplicamos este menos también por el menos v sub 0 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar v0 al cuadrado, porque negativo por negativo es positivo y negativo por positivo es negativo. Entonces tenemos v sub 0 al cuadrado menos v' al cuadrado dividido entre 2g y pasamos a sumar esta altura inicial. Y esta ecuación nos va a dar la altura final, que es lo que necesitamos encontrar. Ahora nosotros simplemente sustituimos con los valores que ya tenemos del problema, que nosotros sabemos que la velocidad inicial era igual a 8 metros sobre segundo. Esto va a ir al cuadrado. Menos la velocidad final, o v', que va a ser menos 11 metros sobre segundo. En este caso el negativo no es tan importante porque como está al cuadrado se va a cancelar, porque nos va a quedar negativo por negativo. Pero siempre es importante colocarlo, ya que no necesariamente en todos los casos este signo se nos va a cancelar. Entonces tenemos esto dividido entre 2 por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y le sumamos los 80 metros, que es nuestra altura inicial. Finalmente, esto nos va a dar, realizándolo con la calculadora, 77.09 metros. Y esta es la altura en la que se encuentra la pelota cuando lleva una velocidad de menos 11 metros sobre segundo. Ahora vamos a resolver el siguiente problema de movimiento parabólico. Este nos dice: un golfista golpea una pelota dándole una velocidad inicial de 35 metros sobre segundos. Esto es una magnitud. Ahora, esto lo hace con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, es decir, el eje X. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ángulo se forma con respecto al eje X positivo. Es decir, que la velocidad va a ir en una dirección y el ángulo va a ir desde este punto
hasta este otro punto. Ahora nos dicen que encontremos la altura máxima que alcanza la pelota y el tiempo que tarda en tocar el suelo de nuevo. Es decir, la pelota va a ser lanzada desde este punto, va a ser un recorrido en forma de parábola, por eso se llama movimiento parabólico. Va a subir y va a volver a bajar y va a volver a tocar el suelo. Es decir, va a llegar a la misma altura desde la que fue lanzada. Ahora, nos piden encontrar el tiempo que tarda en llegar a ese punto. Además, calcular la distancia horizontal en la que se encuentra cuando su altura es de 10 metros. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que aquí se va a encontrar a una altura y' igual a 10 metros. En este punto, la pelota va a haber recorrido una distancia horizontal partiendo desde el origen hasta acá, que va a ser básicamente la distancia recorrida en el eje horizontal. En este caso, esta distancia es la que nos están pidiendo encontrar. Ahora, algo muy importante que debemos notar en esta parte es que nosotros nos están dando una velocidad vectorial, es decir, que tiene componentes en X, la cual será nuestra velocidad inicial en X y otra en Y, que nos dirá cuál es nuestra velocidad inicial en Y. Entonces, para esto vamos a utilizar lo que vimos anteriormente en el video de vectores, que básicamente nos dice lo siguiente. Para encontrar esta velocidad inicial en X vamos a utilizar la siguiente ecuación. El coseno del ángulo, este ángulo, es igual al cateto adyacente, en este caso sería la velocidad en X inicial, sobre la hipotenusa, que en este caso es la velocidad, la magnitud de la velocidad que nos están dando, que es igual a v. Ahora, pasamos a multiplicar esta velocidad y vamos a tener que la velocidad inicial en X va a ser igual a el coseno del ángulo por la velocidad. Ahora nosotros sustituimos los valores que ya tenemos. Coseno de 30 grados por la velocidad, que es igual a 35 metros sobre segundo. Y aquí simplemente lo que haremos será calcular esto con una calculadora. En este caso nos va a dar lo siguiente: 30.31 metros sobre segundo. Ahora podemos utilizar esta velocidad y sustituirla en las ecuaciones de movimiento parabólico. También ocupamos la velocidad inicial en y. Esta la vamos a encontrar de la siguiente manera. La ecuación es seno del ángulo va a ser igual a la velocidad inicial en y sobre la velocidad o la magnitud de la velocidad. Ahora despejamos igual pasando a multiplicar esa velocidad y nos va a quedar que la velocidad inicial en y va a ser igual al seno del ángulo por la velocidad. Y ahora simplemente sustituimos igual que en el caso anterior. Tenemos seno de 30 grados por 35 metros sobre segundo. Y eso nos va a dar que la velocidad inicial en y va a ser igual a 17.5
50 metros sobre segundo. Ahora lo que encontraremos primero será el tiempo que tarda la pelota en llegar a la altura máxima. Aquí hay algo clave que tenemos que tomar en cuenta, y es que hay aceleración, o mejor dicho, solo desaceleración en el eje Y. En el eje X, la velocidad que encontramos, es decir, la velocidad inicial, siempre va a ser igual, va a ser constante a través de todo el recorrido. Pero en el eje Y va a ocurrir lo que vimos anteriormente en caída libre. Y esto es que la gravedad va a hacer que los objetos se desaceleren y por lo tanto pierdan velocidad. Esto quiere decir que cuando ellos lleguen a su altura máxima, su velocidad en esta altura máxima, que en este caso le voy a llamar v sub m, va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser lo que vamos a tomar en cuenta para poder encontrar cuál es el tiempo que se tarda para llegar a la altura máxima. Le vamos a llamar t sub m. Ahora vamos a tomar en cuenta nuestras ecuaciones de movimiento parabólico. En este caso ocupamos una ecuación para y. La que mejor sirve en este caso va a ser la que nos dice que la velocidad en la altura final, que en este caso va a ser nuestra altura máxima, va a ser igual a la velocidad inicial menos g por el tiempo. Este tiempo es el que necesitamos despejar. Ahora nosotros sabemos que esta velocidad es 0. Entonces tenemos la siguiente ecuación. 0 es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima. Ahora simplemente pasamos a restar esta velocidad inicial. Nos va a quedar menos v sub y sub 0 igual a menos g t sub m. Pero aquí los negativos se nos cancelan y pasamos a dividir la gravedad. Mejor dicho, la aceleración de la gravedad. Y nos va a quedar que el tiempo que se tarda en llegar a la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial dividido entre la aceleración de la gravedad. Anteriormente encontramos que la velocidad inicial en y es igual a 17.50 metros sobre segundos. Y nosotros ya sabemos que la aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos el cálculo y esto lo que nos va a dar es que el tiempo que tarda la pelota en llegar a su altura máxima es igual a 1.79 segundos. Ahora que hemos encontrado el tiempo que tarda la pelota en llegar a la altura máxima, será mucho más fácil, o en realidad era necesario encontrar ese tiempo para encontrar esta altura máxima. Porque si revisamos nuestras ecuaciones vamos a dar cuenta de que hay una que nos va a hacer esto súper fácil. Esta ecuación va a ser la que nos dice que la altura final, en este caso va a ser nuestra altura máxima, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo, que en este caso es nuestro tiempo que tarda en llegar a esta altura, menos 1/2 por g por el tiempo al cuadrado. Primero, nosotros partimos de el origen, es decir, la pelota se lanzó desde y sub 0 igual a 0, entonces esto es 0. Y nos va a quedar que la altura máxima va a ser simplemente la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Ahora,
Nosotros aquí simplemente sustituimos los valores que ya conocemos. Vamos a tener 17.50 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que es 1.79 segundos, menos un medio. La aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos el tiempo al cuadrado, que es 1.79 segundos al cuadrado. Ahora, realizamos ese cálculo y lo que vamos a tener como resultado es que la altura máxima que llega a la pelota va a ser igual a 15.62 metros. Ahora lo que vamos a encontrar es el tiempo que tarda la pelota en volver a la altura inicial desde la que partió. Es decir, el tiempo que tarda en realizar todo este recorrido, como se puede ver en la figura. Para esto hay algo clave que vamos a tomar en cuenta. Supongamos que la pelota parte de una altura igual a y sub 0 igual a 0. Y al final va a llegar a una altura y sub f igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que y sub 0 es igual a y sub f y ambos son iguales a 0. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar en este caso va a ser la siguiente. La que nos dice que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo. En este caso voy a llamarle y sub t, que va a ser el tiempo que tarda en volver a este punto, menos un medio de la gravedad por t' al cuadrado. Y ahora sabemos que esto es 0 y eso también es 0. Entonces la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera: 0 es igual a v sub y sub 0 por t' menos un medio por la aceleración de la gravedad por t' al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí para simplificar los cálculos? Simplemente voy a sacar a factor común un t sub prima. Si ustedes notan, esto se puede escribir de la siguiente manera: un medio g t' por un t'. Entonces, yo puedo sacar este t' de esta ecuación y me va a quedar de la siguiente manera, donde básicamente lo que estoy haciendo es factorizando. ¿Okay? Si yo quisiera recuperar la ecuación que tenía aquí antes, yo lo que haría sería distribuir esta t. Por ejemplo, si yo multiplico esta t por esta expresión, me va a quedar de nuevo esta expresión que tengo aquí arriba. Y si yo la multiplico por esta otra, por v sub y sub 0, voy a obtener de nuevo esta expresión. Por eso yo puedo sacar a factor común esta t. Ahora, de lo que tengo acá, yo básicamente puedo deducir que tengo dos soluciones. La primera solución será t' igual a 0. Y la segunda solución será t', perdón, la segunda solución sería la que está entre paréntesis, igual a 0. Entonces tendría 0 es igual a v sub y menos un medio g por t.
Lo primero que vamos a notar es que el tiempo no puede ser cero. Eso no tiene sentido porque el tiempo cero es cuando se parte del recorrido. No tiene sentido que no haya pasado tiempo para que se vuelva a llegar a este punto después de haber pasado por toda esta trayectoria. Entonces la solución que nos va a servir es esta. Voy a reescribirlo por acá. Tengo 0 es igual a v sub y sub 0 menos un medio de g por t', y simplemente voy a despejar el t. Esto es igual a lo que hicimos en los casos anteriores. Entonces, si no lo recuerdan, pueden retroceder el video y ver cómo despejé esto. Yo lo voy a hacer de una forma más rápida. Simplemente voy a poner el resultado. Si lo resuelven bien, les va a quedar que el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y dividido entre g. Esto es 2 veces. Esta velocidad ya la teníamos. Es 17.50 metros sobre segundo. Y la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora realizamos el cálculo y eso nos va a dar 3.57 segundos. Entonces, a lo que hemos llegado es que el tiempo total del recorrido, es decir, el tiempo en el que la pelota vuelve a llegar a la misma altura, va a ser igual 3.57 segundos. Ahora lo que vamos a encontrar es la distancia d en la que está o la que llega la pelota cuando se encuentra en una altura que vamos a llamar y sub 2 igual a 10 metros. Ahora, lo primero que tenemos que encontrar acá será el tiempo que tarda la pelota en llegar a esa altura. Y para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación que ya hemos utilizado anteriormente. La altura final, que en este caso y sub 2, va a ser igual a la altura inicial, y sub 0, que es 0, ¿verdad? Más la velocidad inicial en y, por un tiempo desconocido, que este es el tiempo que necesitamos averiguar, menos un medio, por la aceleración de la gravedad, por un tiempo al cuadrado. Ahora, sustituimos el y sub 2, que es 10 metros, y esto va a quedar igualado a lo siguiente. Ahora, lo que podemos notar en este caso es que tenemos una ecuación cuadrática, las que son de la siguiente manera. Cero es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Ahora nosotros sabemos que la solución de esto va a ser igual a lo siguiente: menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto va a ir dividido entre 2a. Pero en nuestro caso, la x es una t. Y nuestros coeficientes los encontraremos cuando reescribamos la ecuación de la siguiente forma. 0, pasamos este 10 a restar, menos 10, lo voy a escribir sin las unidades para simplificar el cálculo, más v sub 0, t menos un medio de g por t al cuadrado. Aquí que podemos notar
que en nuestro caso esta será nuestra c, porque no tiene ninguna variable. Esta está multiplicada por una t, por lo tanto será nuestra b. Y todo esto está multiplicado por una t al cuadrado. Entonces esta es nuestra a. Ahora, la solución para esta t, entonces estará dada. En realidad son dos soluciones. Siempre que tenemos un polinomio a la 2, eso significa que tendremos dos soluciones. Si fuera un polinomio a la 3, tendremos tres soluciones y así sucesivamente. Entonces nuestras soluciones van a estar dadas por menos b, que menos b es esto, más menos, ahora b al cuadrado, que sería esto al cuadrado, menos 4 veces por a, sabemos que la es menos 1/2 g, multiplicado por nuestra c, que en este caso nuestra c es menos 10. Todo esto va a ir dividido entre 2 por a. Sabemos que nuestra a es menos 1/2 de g. Ahora, si nosotros sustituimos, tendremos menos 17.50 metros sobre segundo más menos 17.50 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, menos 4 por menos 1/2 de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por menos 10 metros. Y todo esto va a ir dividido entre 2 por menos 1/2 de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tendremos dos soluciones. La primera, que le vamos a llamar T1, va a estar dada por esta ecuación. Es cuando evaluamos con el más. Si nosotros realizamos el cálculo de todo esto, nos va a dar 0.71 segundos. Ahora, si realizamos el cálculo del segundo, del t sub 2, nos va a dar igual a 2.85 segundos. Entonces lo que vamos a tener son estas dos soluciones. Voy a separarlos por acá. Tenemos T1 igual a 0.71 segundos. Y T2 igual a 2.85 segundos. Ahora nosotros tenemos que saber cuál es la correcta. Pero esto es muy fácil, porque anteriormente nosotros encontramos el tiempo que tardaba la pelota en llegar a una altura máxima. Y ese tiempo era mucho mayor que este tiempo. Por lo tanto, esta solución de ese tiempo ocurre antes de llegar a la altura máxima. Por lo tanto, no tendría sentido que la tomemos como la correcta. La solución que nos va a servir en este caso va a ser la t sub 2 igual a 2.85 segundos. Ahora, encontrar esta distancia final va a ser muy fácil. Para esto vamos a utilizar una ecuación que depende de y, la que nos dice que, de x, que la distancia final en x es igual a la distancia inicial
más la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Pero nosotros sabemos que en este caso el tiempo será t sub 2. Y también la x sub f va a ser nuestra d, porque es la distancia final a la que llega en el eje X. Además, nosotros partimos en este recorrido del origen. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de partida de la pelota, es decir, x sub 0 es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Y nosotros vamos a tener entonces que d va a ser igual a la velocidad inicial en x multiplicado por t2. Ahora sustituimos los valores que ya teníamos, estos dos, y vamos a tener lo siguiente: 30.31 metros sobre segundo multiplicado por t2, que son 2.85 segundos. Ahora resolvemos y ¿qué encontramos? Que esta d es igual a 86.38 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia en la que se encuentra la pelota cuando tiene una altura igual a 10 metros es igual a 86.38 metros. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En el próximo video veremos la primera parte de las leyes de Newton.